Buenos días, comenzamos la clase de inductores, ¿sí? Un inductor, al igual que el capacitor, es un elemento pasivo que almacena energía. Son elementos almacenadores de energía. Ustedes vieron tanto el capacitor como el inductor, ya lo vieron en física. Acá lo que nos interesa va más allá. Nos interesa la relación que tenga el capacitor y el inductor, la relación que tenga entre voltaje y corriente, ¿sí? Recordando un poco lo que vieron ya en física, ¿sí? Ustedes tienen una bobina, ¿sí? Un inductor consiste en una bobina de alambre conductor enrollado sobre un núcleo, ¿sí? Un material, un núcleo que puede ser de muchas cosas, conductor o no conductor, ya lo hemos visto, con una longitud del embobinado de determinada forma, la longitud y el número de vueltas que se tiene, ¿sí? Y la sección transversal del núcleo. Eso va a ser la inductancia, ¿sí? Entonces, lo que nos interesa a nosotros es lo siguiente: la relación que se tiene de voltaje con respecto a la corriente. Y nosotros tenemos que el voltaje en el tiempo es igual a la inductancia por la tasa de cambio de la corriente con respecto al tiempo, ¿sí? Es decir, el inductor va a exhibir una oposición al paso de corriente. Y vamos a tener lo siguiente: la inductancia que está dado en Henrys va a ser igual al número de vueltas que se tiene, número de vueltas, al cuadrado por la permeabilidad del núcleo por la sección transversal del cable, la sección transversal del cable y la longitud que se tenga del cable. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a tener aquí es las propiedades eléctricas, las da la permitividad, y las propiedades geométricas es el área, la sección transversal y la longitud del inductor. Lo que nosotros vamos a tener, por lo tanto, es que la tasa de cambio de la corriente va a ser igual, o el diferencial corriente va a ser igual a 1 entre L por el voltaje por el diferencial de tiempo, ¿sí? Entonces, vean, convención pasiva de signos. Por donde entra la corriente va a marcar positivo el voltaje en el inductor. En ese caso, voltaje va a ser igual a L por la tasa de cambio de la corriente con respecto al tiempo. Para este caso, la corriente, ya que es un elemento, el inductor, ya que es un elemento almacenador, lo que vamos a tener es, vamos a tener una memoria, vamos a tener la integral de menos infinito a t del voltaje. Lo que nos interesa es qué ha sucedido en el tiempo en el inductor, a qué voltaje ha estado sometido y cuál es la corriente inicial de ese inductor, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener que la potencia, que es igual al voltaje por la corriente, la potencia instantánea va a ser igual a L por di de t por I, ¿sí? Nosotros tenemos que entonces que la energía almacenada va a ser igual a la integral de menos infinito al tiempo de la potencia instantánea. Y esto va a ser igual a un medio de la inductancia por la corriente en ese tiempo al cuadrado menos un medio, la energía almacenada inicial, la energía final menos la energía almacenada final. Si la energía almacenada inicial es 0, nosotros vamos a tener que la energía almacenada es igual a un medio de la inductancia por la corriente al cuadrado. Ahora bien, ya que el voltaje en el inductor, como lo hemos visto acá, es igual a la tasa de cambio de la corriente con respecto al tiempo, vamos a tener que si la corriente, la tasa de cambio de la corriente es 0, vamos a tener, por lo tanto, que el voltaje en el inductor es 0. Por lo tanto, el inductor se va a comportar o actúa, se comporta como un cortocircuito en las señales de DC. Y tal cual era el caso para el capacitor, que nosotros para el capacitor no podía tener cambios bruscos de voltaje y lo vimos. Para el inductor no puede tener cambios bruscos de voltaje. Es decir, nosotros podemos cambiar
el voltaje en el inductor sin cambiar el sentido de la corriente, solamente haciéndolo que comienza a disminuir. Es exactamente lo mismo si ustedes cambian las gráficas anteriores que vimos, ¿sí?, del voltaje, lo cambian por corriente, va a darles que el inductor no puede tener cambios bruscos de corriente, el capacitor no puede tener cambios bruscos de voltaje y el inductor no puede tener cambios bruscos de corriente. Ahora bien, el capacitor se comporta como el capacitor se va a comportar como un circuito abierto en DC y el inductor se va a comportar como un cortocircuito en DC. Ahora, ¿sí? Entonces, van a resolver todos los problemas que son problemas de integrales, tienen que resolverlo, tienen que buscar cómo se resuelve, ¿sí? Ya vamos a resolver ese problema y lo único que nos interesa para esta clase, ¿sí?, en la discusión vamos a resolver problemas de esto, pero lo que nos interesa ahora, que es también, es encontrar el equivalente de inductores y el equivalente de inductores ya sea en serie o en paralelo. Los inductores en serie va a circular la misma corriente por ese inductor, vamos a tener un voltaje entre los terminales y vamos a dividir ese voltaje en V1, V2, V3, V hasta V sub n. Es decir, el voltaje haciendo un KVL, vamos a tener que el voltaje va a ser igual a la sumatoria de los voltajes de cada uno de los inductores en los terminales. Convención pasiva de signos. La corriente entra por el terminal positivo del voltaje, por lo tanto podemos aplicar esta ecuación. La ecuación de voltaje es igual a inductancia por la tasa de cambio de la corriente con respecto al tiempo. Ahora sumamos todos los voltajes y vamos a tener que, si lo agrupamos, vamos a tener que L1 más L2 más L3, la sumatoria de las corrientes por la tasa de cambio de la corriente con respecto al tiempo. Por lo tanto, inductancias en serie, que es lo que estamos buscando, la inductancia equivalente, inductancias en serie se suman, como si se tratan al igual que las resistencias. Y si vamos ahora a inductancias en paralelo, nosotros vamos a poder tener que el voltaje entre los terminales de cada uno de los inductores es el mismo y en la corriente que entra al arreglo de inductores vamos a tener I1 se separa I2, I sub 3 e I sub n. Por lo tanto, si hacemos sumatoria de corrientes, I es igual a I1 más I2 más I3 igual a IN, ¿sí?, nosotros vamos a tener que la corriente es igual a 1 entre la inductancia por la integral del voltaje más una corriente inicial, es decir, nosotros en los capacitores tenemos un voltaje inicial, en el inductor podemos tener una corriente inicial, ¿sí? Por lo tanto, trabajamos todas estas integrales y nos va a quedar que la inductancia equivalente es igual a la sumatoria de los inversos de la inductancia, ¿sí? Y vamos a tener que la corriente inicial de cada uno de los inductores, ¿sí?, se suman en una sola corriente inicial, ¿sí? Eso es lo que tenemos. Una corriente inicial, obviamente, es como si estuviésemos tratando en un tiempo igual a 0. Estamos colocando como si fueran fuentes de corriente en paralelo, ya lo hemos visto en reiteradas ocasiones, se suman, ¿sí? Por lo tanto, la condición inicial de cada uno de los inductores se suma en una sola condición inicial y nos va a quedar que el inverso de la inductancia equivalente cuando las inductancias están en paralelo va a ser igual a la sumatoria de los inversos de cada una de las inductancias. Por lo tanto, para un caso específico de dos inductores en paralelo va a ser igual a la multiplicación entre las sumas de las inductancias. Tienen el cuadro, acá el cuadro básico que podemos tener. Este cuadro es muy importante. Tenemos resistor, capacitor e inductor. Esos hemos visto ya, por lo tanto, los tres tipos de elementos de circuitos básicos de circuito que podemos tener y con los que vamos a estar trabajando: resistencia, capacitancia e inductancia. Por lo tanto, la relación de voltaje-corriente va a ser igual. En el inductor, el voltaje es igual a I por R. En el capacitor, el voltaje es igual a 1 entre C, la integral de T sub 0 T de I de T, más un voltaje inicial. Y el voltaje en el inductor es igual a L de I de T. En la relación corriente-voltaje, ven, nosotros es lo único que estamos haciendo.
por favor. Va a ser igual a voltaje tras resistencia, la corriente del capacitor es igual a C dB de T y la corriente en el inductor es igual a 1 entre L, la integral de T sub 0 T de la corriente más una corriente inicial. La potencia o energía, ¿sí?, va a ser la potencia en el resistor es igual a I cuadrado R, I cuadrado por R o V cuadrado entre R. La energía almacenada en el capacitor es igual a 1 entre C V cuadrado, es decir, estamos almacenando esa energía y la energía almacenada en el inductor es igual a 1/2 de la inductancia por la corriente al cuadrado. Estamos claros. En DC la resistencia se comporta igual que en AC y en DC el capacitor se comporta como un circuito abierto y el inductor como un cortocircuito. Nos vemos hasta acá llegamos con la capacitancia y vamos a resolver problemas en la clase presencial, ¿sí? En la clase virtual de las discusiones que tenemos. Adiós.